Qué bendición poder estar reunidos una vez más. Bienvenidos a cada uno de los que nos sintonizan. Para nosotros es una tremenda bendición poder estar por estos medios compartiendo el mensaje, la palabra, pero sobre todo poder llegar hasta la comodidad de tu casa. Gracias porque una vez más nos permites entrar hasta ahí, hasta tu casita. Como siempre les digo, eres un valiente, eres una valiente de Dios porque te congregas y buscas del Señor en estos tiempos difíciles. Cada vez estamos viendo las señales, el cumplimiento profético, los acontecimientos naturales que se dan en el mundo, nos hablan de que Cristo viene pronto. Entonces, la iglesia de Jesucristo que quiere irse en las primicias, ser arrebatado, ser de los vivientes que permanecen, se está guardando, se está limpiando, se está congregando, está permaneciendo. Así es de que te bendigo en el nombre de Jesús y que prepara tu corazoncito para poder recibir el mensaje de la palabra. Ve por tu Biblia, tu cuaderno, tus lápices, lapiceros de colores, tu tacita de café o té o agüita tibia, como a ti te guste. Sobre todo la disposición de tu corazón, ¿verdad? Para que prestes atención al mensaje. Te invito para que juntos hagamos evangelismo virtual. Démosle share a esta transmisión por tus redes, por tu página de Facebook, compártelo por un texto, compártelo en los grupos que tengas de Facebook, compártelo en YouTube o envíalo por un email. En fin, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero te invito para que, te reto, ¿verdad? Para que lo hagas, que compartas, que testifiques. ¿Y cómo, pastor? Con solo que le des share a una prédica, todos van a saber que tú eres cristiano y van a ver la prédica y te van a seguir a ti. Ahora, entonces, compartamos el mensaje. Dios quiera que hasta donde llegue este mensaje pueda ser de edificación y bendición, y Dios quiera que en algún momento pueda llegar hasta en otros idiomas. Mientras el Señor no nos da una aplicación donde se pueda automáticamente traducir a otros idiomas hablado, porque sí, en letra, pues a veces pone lo que lo que entiende, ¿verdad? El intérprete de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero mientras se llega a esa bendición de tener intérpretes literales, ¿verdad? Traduciendo simultáneamente, que esta predicación pueda llegar hasta donde el Espíritu Santo lo permita. Ahora yo de verdad te bendigo y quiero, como siempre, dedicar este espacio de tiempo, esta pequeña ventana de una hora apenas, ¿verdad? Para poder compartir el mensaje del Señor y que juntos, en familia, en una familia virtual, pues podamos ser edificados. También quiero invitarte que si tienes peticiones de oración, nos las hagas llegar ya sea por nuestra página de Facebook o por medio de nuestro chat de la iglesia. Al final siempre me gusta orar por aquellas peticiones que han entrado. Si tienes algún testimonio o alguna petición, pues haznosla llegar. Amén. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este espacio de tiempo para ti, Señor. Y le pedimos a tu Santo Espíritu que tome las palabras que salgan de mi boca, que sean las palabras que salen de tu corazón, Señor, para que tu pueblo pueda ser edificado y bendecido, Señor, que la enseñanza, la predicación, Señor, el mensaje que traemos, Señor, pueda bendecir a tu pueblo, Señor, que hayan corazones receptivos, oídos espirituales destapados, Señor, para poder recibir el mensaje, que haya nobleza en el corazón, Señor, para que puedan recibir el mensaje, Señor. Por favor, danos un espíritu de nobleza para poderlo recibir, Señor, un espíritu de sabiduría para entender el mensaje, y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para que, habiendo recibido, habiendo entendido el mensaje, lo pongamos y lo podamos poner por obra, Señor. Ayúdanos, auxílianos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor, y prepáranos siempre para ese encuentro glorioso contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Estamos a un día, por lo menos nosotros, ¿verdad? El aposento alto, a un día de cumplir un año de no estar presencialmente. Un año, mañana cumplimos un año. Así es de que bendigo a los valientes que se congregan virtualmente.
que siempre están buscando, que siempre están anhelando más de Dios, siempre quieren servirle al Señor y están dispuestos siempre, ¿verdad? Y ceden de su tiempo para la búsqueda del Señor. Al decir ceder de su tiempo, yo sé que cada uno de nosotros tiene actividades ya programadas o incluso descanso, pues, ¿verdad? Pero siempre cedemos de nuestro tiempo para compartir el mensaje, para escuchar el mensaje. Ahora, entonces, eso, que el Señor te lo bendiga, te lo multiplique, aunque el beneficiado de aquellos que cedemos nuestro tiempo para escuchar el mensaje somos nosotros mismos, ¿verdad? Así es de que, pero quería bendecir tu vida y decirte que mañana cumplimos un año, ¿verdad? Y le pido al Espíritu Santo que nos ayude, que nos auxilie para que podamos retornar presencialmente. No sé si irá a ser al 100%, ¿verdad? Pero que el Señor nos lo permita antes de que Él venga, ¿verdad? No sabemos si el Señor puede venir ya en un momento y aquellos que aprovecharon esta ventana la aprovecharon y los que no la aprovecharon no la aprovecharon, pues ¿verdad? Eso ya es de cada quien, tú y yo. Cada uno de nosotros lo hemos aprovechado al máximo que hemos podido, ¿verdad? Pero entonces quiero continuar y retomar algunos temas que hemos dejado en el tintero. Y quiero continuar hablándote acerca de la iglesia ascendente. Hemos visto, voy a tratar de dar un resumen así bien flash, bien rápido, ¿verdad? Ascender es subir de un sitio a otro más alto. Bueno, entonces nosotros, el Señor, estábamos muertos en delitos y pecados y nos hizo ascender de la muerte espiritual hacia la vida nueva en Cristo Jesús. Nos subió de un lugar así completamente abajo y empezamos nuestro ascenso. Entonces hemos aprendido que conforme en nuestro caminar vamos ascendiendo, vamos obteniendo más luz, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros los cristianos somos la senda de los justos, la senda de los cristianos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Quiere decir que la luz que hay dentro de nosotros tiene que ir aumentando, pero no propia, es la luz de Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a ser fieles, ¿verdad? Recuérdese que es un ascenso, llamados, escogidos, fieles, es un ascenso. También dice que nosotros somos como las águilas, se recuerda, ¿verdad? Que vuelan hacia las alturas, ascienden, que van volando, que suben, ¿verdad? También nosotros vamos obteniendo conforme más alto, conforme más estamos en la presencia de Dios, si de verdad estamos llegando a la presencia de Dios, si estamos siendo ministrados por su presencia, entonces cada día vamos a obtener más humildad. No más orgullo, más humildad, cada vez vamos siendo más humildes, hasta que lleguemos a la estatura que Dios quiere. Y se recuerda que vimos en varios temas acerca de que la estatura era la madurez, alcanzar esa madurez que Dios quiere. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante que nosotros como hijos de Dios no nos detengamos en nuestro caminar, en nuestro ascenso, sino que, hermano, hasta llegar a Cristo? Recuérdese de que incluso en el momento del bimá de Cristo, vamos a ascender a las nubes, en donde va a ser el bimá de Cristo, ahí va a estar el tribunal de Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a subir ahí, pero ese es el penúltimo ascenso es el bimá de Cristo, porque de ahí es el ascenso final es hasta llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Las bodas del Cordero, ¿verdad? 7 años de bodas en las alturas, pero 7 años de tribulación y gran tribulación acá en la tierra para los que se quedan. Entonces nosotros debemos de anhelar cumplir todos los ascensos, ¿verdad? Igual como hablábamos acerca de los cánticos de ascenso gradual, ¿verdad? Que solamente lo toqué un poquito y esa es la ruta que lleva al arrebatamiento. Entonces hay varios temas ahí que están en la videoteca que yo te invito para que vayas y los repases. Por ejemplo, la ruta del arrebatamiento, ¿verdad? El aroma de los arrebatados también, que son temas que nos hablan de cómo nosotros debemos de ascender. Entonces la iglesia de Jesucristo, la iglesia primicia de Jesucristo va a ascender, pero no el penúltimo y el último ascenso, porque la iglesia de Jesucristo que no se consagró, que no vivió en santidad, va a ascender al tribunal de Cristo, pero de ahí va a descender.
¿verdad? Eso, cuando hablamos acerca del Tribunal de Cristo, lo puedes buscar, ahí lo tenemos. Tenemos varios temas también escatológicos ahí acerca de ese tópico, pero entonces les decía en este resumen rapidísimo acerca, entendemos que el mundo actual está descendiendo y descendiendo, 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 cada vez vemos nosotros, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero si nos vamos y vemos la naturaleza, también nos damos cuenta que han habido cambios, ¿verdad? La naturaleza está cambiando. Los recursos se están agotando, están descendiendo. Algunos de los estudiosos dicen que el recurso, bueno, el recurso vital es el agua. Ahora que tú, gracias a Dios, puedes abrir la llave y te estás cepillando y te estás cepillando y el agua está corriendo, pues todavía no te resiente eso, ¿verdad? No hay, porque hay abundancia. Hay, por ejemplo, países en Europa donde el agua llega, pero así, escasamente. Y eso que estamos hablando del continente antiguo, el primero, ¿verdad? De donde salieron todas estas naciones de acá, que vinieron los conquistadores europeos, ¿verdad? Entonces, el recurso, les decía que los estudiosos dicen que más o menos para el año 2050, no sé si vamos a estar hasta ese año, ahora no porque no quiera vivir tanto tiempo, sino porque no sé si vamos a estar acá en esta tierra, ¿verdad? Como estamos ahora, quizás ya fuimos arrebatados, no sabemos, pues, ¿verdad? Pero si llegamos hasta ese tiempo nosotros, algunos dicen que la escasez va a ser mundial del agua. Los recursos, ¿verdad? Como el petróleo también están escaseando, todos los combustibles fósiles están escaseando, entonces están viendo diferentes formas de combustible, etcétera, ¿verdad? Entonces el hielo se está descongelando, ¿verdad? Entonces los niveles del hielo están descendiendo y los niveles del mar están ascendiendo. Y entonces están empezando a ocupar áreas que antes no había agua. Entonces la cosa no pinta tan bien para la tierra donde estamos viviendo. Por eso es que le decía que la tierra cada vez está descendiendo. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se guarda, la iglesia que se consagra, está ascendiendo cada día, o debería de estar ascendiendo cada día. Cada momento debería estar rindiendo áreas de su alma, que el Espíritu Santo conquiste su corazón, su alma, para que cuando Cristo venga estemos listos y preparados. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a escudriñar nuestra vida y nos empezamos a dar cuenta si nuestra relación con Dios está bien o está más o menos o está como siempre. ¿Verdad? A estas alturas del partido, después de haber avanzado o de haber recorrido algún tiempo en Cristo, cada uno de nosotros debería de estar haciendo un balance de cómo está su vida delante del Señor. Si es igual, hay que buscar un cambio. Si todavía te ensucias fácilmente, si te manchas tus vestiduras fácilmente, puede ser que alguien piense, pastor, pero ¿cómo si todavía se peca? Yo no estoy diciendo que no, pero cada cuánto te limpias. Hay cosas que uno puede ir y orar y decirle, Señor, perdóname de este pensamiento que tuve, límpiame. Pero ya si se ha cruzado el límite del pecado, es necesario buscar la ayuda ministerial y muchos no la buscan, piensan que pueden ser autodidactas. Y bueno, es cada quien, pues, ¿verdad? Cada quien. Pero como sea la situación o la condición presente, no debería, si está bien, que bueno, que mejore, pero si no está tan bien, que no se quede así, sino que debe de cambiar. Se recuerda que vimos el ABC del cristiano: A de arrepentimiento, B de búsqueda y C de cambio. Las cosas más básicas a veces las damos por sentadas y el Hijo de Dios pasa su vida así sin que haya un cambio. ¿Cómo estás impactando tú alrededor tuyo? Vemos tremendos hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, que impactaron no solamente a los de su momento, sino hasta nuestros días.
Claro, yo no estoy diciendo que nosotros seamos así, de que lo que nosotros hagamos impacte a todo el mundo. Pero, ¿por qué no? La Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús y compartimos el mensaje a alguien, hermano, se puede impactar esa vida y esa vida no sabemos si va a impactar a otro o quizás va a impactar a muchos. El Señor te usó a ti compartiendo, testificando, cambiando. Entonces la iglesia ascendente, como les decía, es aquella que examina cómo está su relación con Dios. Y quiero que me acompañe a Ezequiel capítulo 47 y verso 3. Le dije todo esto para hacerle una pequeña introducción. Ezequiel 47:3 dice, cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Yo una vez le puse, lo que puse así en anaranjado, lo escribió, eso no está en la Biblia. Al decir en los tobillos es figura de caminar. Pastor, perdóneme, pero uno no camina con los tobillos. Espérese, ahorita le voy a explicar. Claro que aquí, entonces, la iglesia ascendente es aquella que tiene cada día más comunión con el Espíritu Santo. Es triste y lamentable ver cómo no solamente hay ovejas, sino congregaciones que no creen en la comunión con el Espíritu Santo. No creen en esa comunión tan preciosa, ni en esa amistad, ¿verdad? Ni en los dones del Espíritu, no creen en el don de lenguas, en el don de profecías, en el don de interpretación de lenguas. Entonces, cuando esto ocurre, prácticamente quedan anulados casi todas las bendiciones del Nuevo Testamento, porque la mayoría de bendiciones vienen firmadas, si lo queremos ver así, por el Espíritu Santo. Si es que ahora el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu Santo. Y por favor, yo quiero que entendamos esto. Pues si hay alguien que nos ve y que tal vez no sabe, que está aprendiendo, el Espíritu Santo no solamente es la figura de una palomita, ¿verdad? Que muchos lo dan así por sentado, ¿verdad? ¿Verdad? Y como que no dándole lugar. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Acuérdense que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso hay muchos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5 y verso 7, ahí para que usted lo anote. No lo tengo aquí en el tema porque pues no estoy hablando de eso, pero le suelto esta perlita para que usted vaya y la tome, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 5 y verso número 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, tres en uno. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Y hay otros pasajes que nos hablan también de la Trinidad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió él a las aguas y cuando él sale, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, dice. Pero no dice que era una paloma, sino que descendió como volando, pues, ¿verdad? Y no lo vieron todos, lo vio el Señor Jesús y lo vio Juan el Bautista, porque dicen, quien tuvieres descender al Espíritu Santo, este es. Dice. Entonces él dice, y vi descender al Espíritu como desciende una paloma, dice, sobre el Señor Jesús. Y después se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ahora es el tiempo del Espíritu. El tiempo del Padre es desde la creación hasta el momento en que el Señor Jesucristo viene. El tiempo del Hijo es desde que nace acá, ¿verdad? Hasta que es llevado una vez más a las nubes, ¿verdad? Y él dijo, yo me voy, pero les envío al Espíritu Santo. Entonces, desde hace 2000 años, el tiempo del Espíritu Santo está presente. Claro, con esto no quiero decir de que ni el Padre ni el Hijo no están en operaciones, porque es Dios y ellos trabajan y hacen como ellos mejor les parezca, ¿verdad? Es Dios operando, ¿verdad? Pero sí quiero decirle que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu. Y por eso el enemigo trata de que incluso el pueblo de Dios no tenga relación con el Espíritu. Y entonces aquí el profeta Ezequiel, hermano, está como temeroso, ¿verdad?
está viendo aquel río, ¿verdad? Y es impulsado por el Espíritu Santo a cruzarlo, ¿verdad? Pero fíjese, yo quiero que notemos aquí algunas cosas. Solo voy a hablar de esto porque hoy le quiero hablar de los tobillos, nada más de los tobillos. Y fíjese que es bien interesante, aprendí unas cosas impresionantes acerca de esto, ¿verdad? Porque usted sabe que hay 4 niveles hasta donde se asciende el agua en el profeta. Pero yo quiero empezar con los tobillos. Y lo primero aquí es dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos. La primera medida, 1000 codos. Y dice, y me hizo pasar. Marqué esto pues porque me hizo pasar. Muchos no se meten en la presencia de Dios. Muchos no buscan la llenura del Espíritu Santo. Muchos no buscan la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, yo veo aquí cómo Dios tiene misericordia e hizo pasar. Me deja que se lo traduzca en nuestro idioma español, ¿verdad? Lo empujó, pues, ¿verdad? Lo metió al agua. Le dijo, metete. Cuando se mete, el agua le llegó a los tobillos, nada más. Me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Yo me imagino que todos hemos ido y todos los que nos están viendo, ¿verdad? Han ido a la playa y caminan en la arena y el agua les moja la planta de los pies y el agua le llega a los tobillos. Eso hasta nos habla de disfrutar, de tranquilidad, ¿verdad? De estar a gusto en un lugar, ¿verdad? O usted está cansado, viene y mete sus pies en agua tibia y siente rico usted sus pies, ¿verdad? Así como relajarse. Pero también, este solo es el principio. Por ejemplo, para el profeta. Pero fíjese de que como que había un poco de indecisión, porque dice, me hizo pasar. No dice, yo fui y me metí. No, me hizo pasar. Dios quiera que el Espíritu Santo nos impulse, nos mueva, nos empuje, nos jale el pelo, no sé, para que podamos nosotros, óigame, para que podamos nosotros obedecer al Espíritu y nos dejemos guiar por Él. Qué difícil es cuando hay alguien que no cree en el Espíritu o que cree a su manera y tampoco es a tu manera como debes de creer en el Espíritu. Es que yo sí creo en el Espíritu, pero no creo en algunas cosas. No, no puede ser así. No puedes, porque la palabra escrita se dejó por algo. ¿Verdad? No puedes tú solamente tomar unos versos de la palabra y decir estos versos sí los puedo aplicar para mí, estos los desecho porque estos no, o porque ya no es para este tiempo. No, el Espíritu Santo es Dios y Él ha operado desde el principio. Desde la creación ahí estaba el Espíritu Santo sobre las aguas, ahí estaba. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Entonces ha estado en todas las dispensaciones, en todos los tiempos de operación. Entonces no podemos sacar de la fórmula al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no tenemos llenura, no tenemos guianza, no tenemos revelación, no tenemos sanidad, no tenemos poder. Entonces necesitamos el Espíritu. Pero empecemos metiendo los pies. Empecemos metiendo los pies. Y le quiero, antes de compartirle algo más, porque estoy haciendo como una pequeña introducción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar llamado el Aposento Alto para participar de la Santa Cena, de la última Pascua y la primera ministración de la mesa del Señor, ¿verdad? El pan y el vino. Fíjese que estaban ahí y entonces el Señor se quitó su ropa, se ciñó una toalla, ¿verdad? Y les empezó a lavar los pies y les dijo, les voy a lavar los pies. Entonces Pedro le dijo, no, Señor, no voy a dejar que me los laves. No, es que si yo no te lavo, oiga bien qué importante es entonces empezar, aunque sea a los pies, es a los tobillos. Dice, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Qué importantísimo esto. Entonces Pedro le dijo, a lo mejor váyame. No, 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 porque tampoco. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Solamente necesitan limpiarse los pies. Figura de la administración, ¿verdad? Pero también es figura de la comunión con el Espíritu Santo. De meter sus pies en el agua y que le llegue hasta los tobillos.
Ahora fíjese que entonces, ¿cómo es de importante esta primer zambullida? Porque si no, entonces no tenemos parte con el Señor Jesucristo y no empieza nuestro camino de tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Según de Corintios capítulo 13 y verso 14, no lo tengo ahí tampoco, usted por eso anótele, yo le estoy tirando las perlas, ¿verdad? Amén. Según de Corintios 13, 14 dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos comunión si no entramos? Si no ponemos nuestros pies en el agua, si no nos metemos. Porque el río está fluyendo y el río es figura del Espíritu Santo activo que está fluyendo y que quiere llenarnos, quiere investirnos de poder, quiere hacernos tener comunión. Pero es necesario empezar, dar esos 2 primeros pasos, ¿verdad? Entonces, me hizo pasar. Qué importante es entonces, qué importante es que escuchemos pero que obedezcamos a la voz del Espíritu. Y entonces le decía, es figura de nuestro caminar. Ok, mire, entonces aquí le puse una pequeña gráfica y es lo que quiero que veamos. Y es lo que estamos viendo. Entonces, si usted se da cuenta, el agua en nuestro caminar llega hasta los tobillos. No sé si ahí se vio la animación, ¿verdad? Donde subió el nivel del agua hasta los tobillos, ¿sí? Entonces, eso quiero que empecemos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces, acompáñenme. Vamos a ver la palabra tobillos en el hebreo se dice efes. Esto es interesantísimo, hermano. Efes se usa para expresar lo inexistente. Wow, dije lo inexistente. Se usa como una partícula negativa que significa al final, nada, cese. O final, pero un final específicamente de la tierra. O sea que ya no hay nada más después de ahí. Y a mí me sorprendió. Y le voy a decir por qué. Porque entonces, como que si nosotros lo vemos desde el punto de vista que estamos viendo del profeta Ezequiel, él estaba fuera del agua como dudando, pues, ¿verdad? Si quiere que se lo pongo desde este ángulo, o no estaba seguro, ¿verdad? No sabía qué hacer hasta que el Espíritu lo llevó y le hizo pasar. Le hizo pasar. Y el profeta Ezequiel sí tuvo unas experiencias tan impresionantes, ¿verdad? En una de las visitas que tiene con el Señor, con el Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu Santo me tomó del pelo y me arrebató, me jaló y me llevó a su presencia. Del pelo, hermano. Amén. ¿Cuántos quieren ser profetas? Ay, ay, ay. Y a veces no se les puede decir nada porque se enojan y aquí se lo llevaron del pelo. Pero bueno, entonces, pero fíjese que aquí la palabra tobillos entonces es efes, que significa final de la tierra. Y esto me llama a mí la atención, pues porque como que si yo lo estoy viendo desde el punto de vista del profeta, se le acabó la tierra, entonces ya solo quedaba el agua. Aunque algunos estudiosos de este pasaje, ¿verdad? O de esta palabra, en la antigüedad se creía que la tierra pues era así, plana, ¿verdad? Y que estaba sostenida por piedras o por animales, ¿verdad? Y que al llegar a la redondez se acabó, ya no había nada. Esa es la idea que da. Al final de la tierra ya no hay nada. O sea que se entra a lo desconocido, se entra a lo que no se ha experimentado. Claro que pues la Biblia es clara cuando dice que la redondez de la tierra, pues, ¿verdad? Sí. Y si los científicos hubieran visto eso, el libro de Job, o estudiaran la Biblia, se dieran cuenta que desde hace miles de años estaba escrito que la tierra es redonda, ¿verdad? Pero ok, bueno. Entonces fíjese, como que aquí entonces está dando a entender, se te acabó aquello sólido que tú pensabas que tenías como una base sólida, se te acabó tu confort, se te acabó tu zona de confort, y entonces es necesario que el Espíritu Santo te saque de ahí para que experimentes cosas nuevas, grandes y ocultas que tú no conoces. Porque siempre te vas a quedar en tu zona de confort, bueno, hasta vas a chapotear un poquito, nada más hasta ahí, y te vas a quedar. No, el Espíritu Santo te va a sacudir, te va a empujar, te va a hacer que salgas de la zona de confort.
aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Y eso lo hace el Espíritu Santo porque nos ama, porque quiere que ascendamos. No, de ninguna otra forma nosotros vamos a poder meternos en el río del Espíritu si no, hermano, salimos de la zona de confort. Puede ser que tú ya te acomodaste como estás. Miras el culto, estás tranquilo, te levantas, tu vaso de agua, comes, picas por acá, comes, te vuelves a sentar, si te aburres, pues te levantas otro rato. Estás en una zona de confort. Y yo busco más o menos a Dios, no me consagro mucho, ya no leo mucho la Biblia, he cambiado. Estás en una zona de confort. El Espíritu Santo te va a hacer que te metas al agua. Me hizo pasar, dice. Y el Espíritu Santo me hizo pasar. Preparémonos porque aquellos que estén en una zona de confort, el Espíritu Santo los va a hacer pasar. Los va a sacar de la zona de confort para que crezcan. Es que este tiempo, hermano, es para que crezcamos. Ya no nos tenemos que quedar como estamos. Tenemos que crecer y desarrollar y dar fruto. Porque lo que el Señor viene es por tu fruto y por mi fruto. Ok. Entonces, pero en el griego también, la palabra tobillo viene de la palabra sfurón, sfurón. Y mire lo que significa. Significa bola, esfera, martillo. Tanto que hay que hablar, Dios mío. Fíjese que bola, esfera, si se da cuenta cómo es el final de la tierra, martillo. Pero martillo por la forma que tiene el hueso, ¿verdad? El pie con el tobillo, más o menos tiene una como forma de martillo, ¿verdad? Claro que yo no les voy a hablar clases de anatomía, ni les voy a decir de cómo está conformado el tobillo, qué huesos tiene, en dónde se junta con el pie. Lo que sí les voy a decir es de que el tobillo va unido al pie. Y entonces por eso el tobillo y el pie, pudiéramos decir que se habla de uno solo. De hecho, cuando usted investiga y busca, dice tobillo es la parte final de la pierna que une al pie. Y entonces quiere decir, obviamente que los tobillos acá, que el profeta se meta solo hasta los tobillos, es figura del caminar. Entonces, quiero que lo veamos. Yo acá le puse 3 puntos importantes, aunque usted puede agregarle más, pero puse que, entonces, el tobillo nos habla de nuestro caminar, número 2 nos habla de nuestro avance, y número 3 nos habla de nuestro lugar de destino final, hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? Pero entonces quiere decir que lo primerito que nosotros tenemos que hacer es caminar. Y conforme vamos caminando se va avanzando hasta llegar a un destino final. Ahora, lo único que sí tenemos nosotros que tener cuidado es de fijarnos cómo caminamos. Y por eso le puse este verso de Proverbios capítulo 4 y verso 26. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. O sea, como que está diciendo que nos fijemos en dónde estamos caminando. Fíjese que nosotros porque lo hacemos ya naturalmente, nosotros a donde queremos vamos y utilizamos los pies. Pero no le estamos diciendo a los pies, a ver, levántese, derecho, ahora el izquierdo. No, no, ya lo hacemos naturalmente. Claro, cuando ocurre algún accidente, algunos tienen que volver como a conectar los nervios con el cerebro y empezar y aprender a caminar. Pero nosotros lo hacemos naturalmente. Tampoco los pies nos llevan a donde ellos quieren, sino que todo va conectado. Entonces, pero por eso es que nos tenemos que fijar. ¿Se va a fijar uno cómo? ¿Con los pies? No, se fija con los ojos. Pero caminamos con los pies. Por eso es de que debemos de tener cuidado por dónde estamos caminando. Yo te preguntaría a ti, amado hermano, amigo, que nos ves, ¿qué camino llevas? ¿Estás conforme? ¿Estás contento por el camino que llevas ahora? ¿Sientes de verdad, crees que agrada a Dios tu forma de caminar?
Sí, si te lo hubiera preguntado el domingo, sí, porque aquí estoy buscando a Dios en el culto. Bueno, pero ni modo, todos nos miramos bonitos en el culto. Pero cuando ya no estamos en el servicio de Dios, o sirviéndole a Dios, o en el culto, ¿cómo caminas? ¿Estás en el camino o te mantienes fuera del camino? Vimos esa enseñanza acerca de los peligros que hay de estar fuera del camino. ¿Estás contento cómo llevas tu vida? ¿Cómo vas caminando? Porque recuérdate que entonces el caminar que llevas te va a llevar a un destino final. Y la Biblia dice que amplia es la senda, el camino, ¿verdad?, que nos lleva hacia la perdición, pero el camino angosto es el que nos lleva a la salvación. Por eso debemos de fijarnos bien. Ahora, hablando específicamente de los tobillos, porque aquí yo ya me estoy introduciendo en el tema y le tengo más o menos unas 4 a 5 características de los tobillos. Empecemos pues. Fíjese, Job capítulo, y vamos a ver para esto Job 18:9 en 3 versiones diferentes. Ahorita le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, yo le puse como título, ¿verdad? El enemigo sabe que si ataca los tobillos espirituales, detendrá tu marcha, obviamente, ¿verdad? Pero fíjese, Job 18:9 dice, la trampa lo agarrará por los pies y se le anudará alrededor del tobillo, anudará. Se le anudará. Es decir, se le va a atar, ¿verdad? Se le va a hacer un nudo. Se le va a hacer un nudo, la trampa. Fíjese que entonces qué tremendo, porque hay trampas que quieren atrapar, obviamente, ¿verdad?, los pies y los tobillos, espiritualmente hablando. Aunque también las trampas naturales, pues, ¿verdad?, que agarran los pies. Pero yo le estoy haciendo el enfoque espiritual y que vea que van dirigidas, dice, anudará alrededor del tobillo. Y cuando dice anudar, son nudos, son ataduras. ¡Ey, hermano! Entonces, quiere decir de que debemos nosotros de tener mucho cuidado con las ataduras. ¿Por qué vienen las ataduras? Aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón vienen las ataduras? Ahora, yo le voy a decir 2 formas, por lo menos 2 formas, 2 clases, 2 tipos, pero de una forma muy general. Porque las ataduras vienen por el pecado o por heridas en el alma. Por eso puede quedar atado una vida. ¿Cómo así por heridas en el alma? Porque el pecado es más fácil entenderlo, ¿verdad? Cada vez que tú le fallas a Dios, te quedas atado. De hecho, así dice la Biblia, que aquel que comete un pecado, dice, es esclavo del pecado que cometió. Se vuelve esclavo. Por eso es de que, y queda atado, ¿verdad? Por eso es que muchos no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de fallar al Señor en X, Y, Z tipo de pecado, pues porque están atados. Tienen que venir, tienen que buscar el ser desatados, que les rompan los nudos, que les desaten los nudos. Porque el que está atado no puede hacerlo él mismo. Ah, no, yo sí, mire que yo oro, no se puede, no se puede. Se necesita la ayuda de alguien más, se necesita la ayuda ministerial, ¿verdad? Ok, entonces las ataduras vienen por el pecado o por heridas en el alma. Entonces, fíjese, entonces, este enemigo de las ataduras es impresionante. Es bien impresionante. Y mire, yo aquí le tengo, acompáñeme a Daniel capítulo 5 y verso número 12. Dice, puesto que, le voy a leer la versión traducción del Nuevo Mundo. Dice, puesto que un espíritu extraordinario estaba en Daniel. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, y conocimiento y perspicacia para interpretar sueños y la explicación de enigmas y el desatar nudos se había hallado en él. Fíjese qué interesante esta versión. En Daniel quiere decir que se movía por medio del Espíritu. Esto, el poder desatar. Claro, otras cosas, pero le estoy haciendo el énfasis al desatar nudos. En Daniel dice, ¿verdad?
Entonces, hermano, por eso es que le digo que no podemos nosotros solos. Tiene que venir la ayuda externa, tiene que venir alguien a desatarlo. Si lo ponemos en lo natural, si usted está bien amarrado a un poste de los pies, de las manos y con mordazas y vendas, no se va a poder desatar solo. Y va a pasar ahí, quizás hasta se va a deshidratar y se va a desmayar. Lo mismo pasa en lo espiritual. Muchos creen que sí se van a poder desatar solos. Y no se puede. Se necesita la ayuda. Claro que para poder buscar la ayuda se necesita humildad o estar bien necesitado, ¿verdad? Pero yo le invito para que si en su corazón, si hay ataduras que hay en su corazón, ya le dije, por causa del pecado, pero puede ser también por heridas en el alma. Puede ser de que cuando niño te lastimaron, ¿verdad? Tus propios padres. Incluso puede ser que desde el vientre de tu madre tú traigas una atadura, ¿verdad? Porque en el vientre quizás tú no lo sabes, pero te rechazaron desde el vientre. Y por eso hay ataduras, de repente por eso hay algunos que sienten que no aman a su papá o a su mamá, pero puede ser porque hubo un rechazo, aunque no lo supieron, pero el alma sí lo percibió. No importa qué edad tú tenías, el alma sí lo percibe. Y entonces queda atada, ¿verdad? Queda golpeada y queda una atadura. Y entonces por eso es de que ya en la vida adulta o en la juventud se empiezan a manifestar reacciones o el carácter, ¿verdad? O el comportamiento se empieza a manifestar. Hay algunos que, entonces por eso es de que son de un carácter así bien áspero, bien duro, bien difícil, tienen rebeldía en el corazón, ¿verdad? Quizás otros manifiestan que son muy callados, tímidos y no les gusta estar con nadie. Puede ser que sea una atadura en el alma, de la cual es necesario ser libres. ¿Y por qué le digo yo de que se necesita, que no se puede solo? Es necesario la ayuda ministerial. Le voy a poner un ejemplo. Juan capítulo 11 y verso 44. No lo tengo ahí, pero ustedes le estoy lanzando esta perla para que la lleve. Juan 11, 44. Cuando el Señor Jesús oró por Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y resucitó, ahora estaba muerto, ya llevaba 4 días. Es más, su hermana Marta le dijo, Señor, ¿cómo vamos a abrir la tumba si ya huele mal, ya hiede, ya lleva 4 días? Mire, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la curiosidad, bueno, por este pasaje, pues, ¿verdad? A mí una vez me dio curiosidad, dije, 4 días, dije, ya dice ya hiede, y cuando uno busca el significado es que así está podrido, pues, ¿verdad? Dije, voy a buscar cómo está un cuerpo después de 4 días. Hermano, está terrible, terrible. Nunca me imaginé que en 4 días estuviera, pero tan descompuesto algo. Pero ok, bueno, entonces el Señor Jesús lo llama, reintegra el cuerpo, sana el cuerpo que estaba podrido, ¿verdad? Regenera los órganos, todo, regresa el espíritu que se había ido a la presencia de Dios, el alma que estaba, me imagino, en el infierno o estaba atrapada en una cárcel, es reintegrada al cuerpo y entonces se junta. En el cuerpo se entra el espíritu de él, de Lázaro, y el alma, y sale a la vida. Y cuando sale amarrado, sale atado, así a brinquitos, me imagino, no sé cómo habrá salido, pero como así los envolvían, pues, ¿verdad? Y salió, dice que salió atado. Qué impresionante. Esta es figura del nuevo nacimiento. Ya en Cristo Jesús. Cuando uno conoce a Cristo Jesús, hermano, el Señor nos trajo de la muerte a la vida, nos quitó toda la hediondez del pecado que teníamos, nos abrió la puerta para que llegáramos a ver despastos, hermano, disfrutar la libertad que hay en Cristo Jesús, hermano. Empieza a regenerar nuestra vida, pero atados. Yo no sé cuántos de aquí quisieran tener la nueva vida en Cristo, pero atados. Y muchos le huyen a la administración, quizá por malas experiencias, pero eso no quiere decir de que no sea real o que no sea verdadero. Porque entonces también se convierte en una atadura eso. Ok, entonces es figura del nuevo nacimiento, que es necesario
desatar todavía las cosas que hay en el alma. Qué impresionante esta figura. Ahora, entonces sale Lázaro, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice en Juan 11:44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Ah, es función de los ministerios, de los ministros, de los pastores, de los ministros, pues, ¿verdad? El desatar al que se deje desatar. Que van a haber muchos que no se van a dejar desatar y van a tener su nueva vida en Cristo, pero atados y están felices, acostumbrados a estar atados, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces un enemigo de los tobillos es la atadura, entonces. Recuérdese, los tobillos es figura del caminar. Entonces, las ataduras te impiden caminar, te impiden avanzar. Isaías 58:6, que es el otro verso que traigo acá, dice, pues no lo es, dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, dice, en que rompas las cadenas de injusticia, desates los nudos que aprietan el yugo, que dejes libres a los oprimidos y acabes con la tiranía. Mire que hay uno el que nos está pidiendo el Señor. Que hay uno. Más extraño, ¿verdad? Bien pudiéramos poner los ayunos extraños. Porque siempre cuando uno piensa en ayunar es dejar de comer alimento. Dejar de líquidos y alimentos sólidos. Y claro, esa es una forma de ayunar, ¿verdad? Pero aquí dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que el que a mí me gusta, el que a mí me agrada. Qué interesante, ¿verdad? El ayuno que al Señor le agrada es romper las cadenas de injusticia, desatar los nudos. Qué impresionante. Mire, si algo quiere el Señor es ver a su pueblo libre. Si algo quiere el Señor es que su pueblo disfrute la libertad para la cual Dios lo llamó. Ay, hermano. Entonces, aquí, si usted lo quiere ver, entonces vimos, ahorita ya le dije, por el Espíritu, también acabamos de ver con la ayuda de los ministerios, por los ministros, y ahora aquí como que estamos viendo el accionar que le agrada a Dios del ayuno. Pero entonces el ayuno es como una abstinencia. ¿De qué cosas nos tenemos que abstener? Entonces, de injusticia, de estar en un yugo desigual y de toda opresión. Oye, vamos a ver eso de la opresión, hermano. Opresión y tiranía. 4 cosas que nosotros debemos de ayunar, es decir, debemos de abstenernos de esas cosas. Claro, cuando usted lee, mire, yo lo invito, este pasaje de Isaías 58:6, léalo en diferentes versiones y ahí usted va a sacar un panorama más general de ver qué cosas son las que nosotros tenemos que evitar para que se rompan los nudos en los tobillos, para que se rompa todo nudo, para que se rompa toda atadura en el nombre de Jesús. Ahora bien, fíjese que en Mateo 18:18, no le tengo ese verso ahí, pero yo lo apunté aquí, lo tengo aquí entre mis notas. Mateo 18:18 dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire qué poder el que hay entonces en nuestra boca. Quiere decir que una forma de poder atar a alguien es con la boca. Por eso es de que debemos de tener cuidado como padres, como ministros, qué hablamos y qué decimos. Claro, yo no creo que un padre en su sano juicio o un ministro en su sano juicio espiritual quiera atar a las ovejas o el padre atar a sus hijos. Solamente lo hace una persona que está atada quizás, ¿verdad? También. Que en lugar de soltar bendición, suelte maldición por su boca. Por eso es que debemos de tener cuidado. El verso dice Mateo 18:19, dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, otra cosa que debemos de desatar es la desunión, la desunidad. Muchos porque no tienen unidad.
están atados, tienen nudos en los tobillos y no los deja avanzar. O quizás andan, imagínense cómo sería estar atado de los tobillos, que tal vez se avanza a brincos o arrastradito, pero es difícil. Bueno, esto es conforme a que los tobillos están atados, pero ahora veamos este. Juan, es el mismo versículo, Job 18:9, ¿verdad? Pero mire cómo dice esta versión. Un lazo le apresa el tobillo, le oprime un nudo corredizo. Le oprime un nudo corredizo. La opresión es un enemigo terrible, hermano. La opresión es un enemigo terrible. Muchos se sienten oprimidos. Mire, ¿cómo puedo yo explicarle de una manera sencilla la opresión? Porque, mire, la opresión se puede dar también por varias causas, ¿verdad? Pero regularmente se da por causas espirituales, demonios, ¿verdad? Espíritus inmundos, demonios, o incluso hasta ángeles caídos, pues, ¿verdad? Que ejercen una opresión en las personas. En el mundo hay una opresión terrible, pero en los hijos de Dios andamos en libertad. Pero eso no quiere decir que el enemigo no quiera ejercer una opresión. De repente tú estás tranquilo en tu casa y hay alguna palabrita y que se lanza, que se dice, y que hay algunos que todavía tienen el área en el alma, tienen áreas en el alma y tienen ese receptor, se activan y entonces empieza aquella cosa terrible. Porque hay agentes externos que están ejerciendo una opresión. Fíjese que yo creo que todos los cristianos hemos experimentado la opresión, pero la opresión es algo externo que está ejerciendo presión, ¿verdad?, sobre uno. Es una opresión, es algo externo. Pero eso puede dar paso, una opresión puede dar paso a una posesión demoníaca de espíritus inmundos. Si es que no se busca la ayuda, si es que no se busca el ser libre, si es que no se busca la ayuda ministerial. Claro, no tiene que buscar ayuda con cualquiera, pues, ni tampoco andar buscando exorcistas ambulantes, porque tampoco así es. Mire, hermano, si algo he aprendido yo durante todos estos años de mi vida cristiana y del servicio a Dios, he aprendido que el mundo espiritual, las jerarquías de Dios y las jerarquías de las tinieblas, hay un orden, se trabaja en un orden. Y si nosotros como cristianos no somos ordenados, por eso es que muchos están atados o están oprimidos. Atados y oprimidos. Fíjese, entonces, por eso es de que es bien importante que, hermano, no lo hagamos así creyendo de que si se está en desorden se puede ayudar en el ámbito espiritual, ¿no? No. Lo primero que va a haber el enemigo es el desorden. Y si hay desorden, para ellos mejor. Entonces llaman a otros para que empiecen a desordenar más. Y entonces las personas quedan atadas o quedan peor, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener cuidado. Entonces la opresión, claro que yo se lo estoy diciendo así a pincelazos, pero esto es una involución, pues, ¿verdad? Una opresión nos lleva a una obsesión, la obsesión puede llegar a una compulsión y la compulsión llega a una posesión. Y entonces la persona ya queda poseída por espíritus inmundos y demonios. Esto no, lo que yo le estoy diciendo no es un cuento, no es ciencia ficción, es real. Y vemos los ejemplos como el Señor Jesús liberaba a las personas poseídas. ¿Verdad? Y vemos las características, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí solo le estoy dando una, la opresión. ¿Verdad? Entonces, pero yo le dije que, ¿cómo le puedo explicar más o menos de una forma sencilla cómo es una opresión? ¿Cómo es alguien que está oprimido? Pero por favor, quiero que me entienda.
quiero que me entienda también, que muchos tienen opresiones, ¿verdad? Pero no quiere decir que estén endemoniados. Porque yo le dije, es una involución negativa, ¿verdad? Pero para llegar de una opresión a una posesión, hay todavía hay algunos pasos que se tendrían que dar, ¿verdad? O cosas que tendrían que pasar, si es que se abren puertas negativas. Pero de que sí se da, pero no quiere decir que toda la opresión, todos los que tienen presión así, se sienten oprimidos es porque están poseídos. Por favor, quiero que me entiendan. Por eso es de que muchos confunden la administración con la liberación. Y son dos cosas diferentes. Incluso hay tres cosas, ¿verdad? Que yo siempre he enseñado. Yo he enseñado tres niveles. Tal vez algunos lo van a escuchar por primera vez y otros que me conocen ya de años saben que lo he enseñado. Primero está la consejería. Hay muchas cosas que se resuelven dando un consejo. Por eso dice que las palabras dichas a tiempo son como manzanas, es decir, con engastes de plata, dulces, ¿verdad? Palabras que van a sanar. Un buen consejo. Después del consejo viene la administración. La administración es un tipo como de ayuda, ¿verdad? A la mente, al alma, una oración, ¿verdad? Pero si no hubo, si después de la consejería no se pudo, y la administración, habría que ver si no hay una liberación. Pero no todos los que buscan consejo o los que buscan administración es porque estén endemoniados. Capaz es de que muchos así lo hacen, ¿verdad? Y hay algunos que son, ¿cómo pudiera yo decirle? Hay algunos que son exagerados, pues, ¿verdad? No, es que hay que administrarlo, ¿verdad? Y lo hacen ver como que el otro está endemoniado, flotando, ¿verdad? No, aunque sí se dan los casos, realmente, pues, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Entonces, una consejería, una buena consejería a tiempo, evita que más adelante tengan que hacerse una administración más fuerte o incluso una liberación. Pero entonces la opresión es algo externo que puede afectar internamente en el pensamiento, en el sentimiento, en el alma, en el ánimo de la persona, ¿verdad? Pero entonces, mire cómo dice Isaías 1:17, mire este verso, qué precioso. Aprended a hacer el bien, dice. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Aquí nos está hablando 5 cosas. Mire que es que esto es tan precioso, ¿verdad? Pero yo remarco, reprended al opresor. Cuando la opresión te empiece a llegar y empieces porque la opresión puede llevarte a decir, me voy a morir, no puedo respirar, me está dando un ataque de pánico, y ¿qué voy a hacer? ¿Y quién podrá defenderme? Y entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Reprender al opresor en el nombre de Jesús. Toda presión, todo sentimiento, todo temor que haya en el corazón, porque no es tu pensamiento, es el enemigo que quiere te ha puesto ese pensamiento. Porque desde el momento en que tú hiciste la oración de fe y aceptaste a Cristo, lo reconociste como el Señor, lo confesaste como tu Salvador y le abriste la puerta de tu corazón, en ese momento, hermano, el enemigo te dejó. Pero eso sí, no quiere decir que no regrese a quererte estorbar, a molestar, a ejercer presión, a oprimirte. Eso sí va a regresar. Incluso fíjese que antes sin Cristo como que a algunos les iba mejor, entre comillas, ¿verdad? Es lo que dicen. No, es que antes me iba mejor antes de ser cristiano y ahora que soy cristiano me va de la patada. No te equivoques. Porque eso también es una calumnia, ¿verdad? Es como calumniar la obra del Señor. Y calumniar dice que está fomentado por el diablo. Así dice. El diablo es un calumniador. Entonces todos aquellos que calumnian. Y pastor, ¿qué es una calumnia? Es calumniadores, chismosos, mentirosos, lenguas largas, orejas grandes. Todos esos.
Porque mire, porque muchos solo dicen, es que ese chismoso, chismosa tiene la lengua larga. Pero y el otro tiene las orejotas también para escuchar. Pero eso se llama calumniar. Y la calumnia es una actividad del diablo. Así lo hemos aprendido de nuestro apóstol, ¿verdad? Que estuvo enseñando ahorita el domingo. Le invito para que busque los temas. Los 3 temas se llaman la semilla cizaña. Oh, qué temas más preciosos. Léalos, son 3 temas. Escúchelos, véalos, son 3 temas. Ok, fíjese. Entonces, ¿cómo se vence la opresión? Reprendiéndola en el nombre de Jesús. Le decía entonces que desde que estamos en Cristo, ahora tenemos acceso al poder que hay en su sangre y al poder que hay en su nombre. Entonces de repente cuando venga una opresión a tu vida, la reprendemos en el nombre de Jesús y ministramos paz. Claro, tienes que saber, y esto pues es como una clase de corderitos ahorita, ¿verdad? O un puntito de la clase de corderitos. Tienes que saber que el enemigo te va a seguir atacando. Seas o no seas cristiano, pero cuando eres cristiano te va a querer atacar más, de seguro. Pastor, entonces, ¿para qué me convertí? ¿Para qué hice la oración de fe? No. Pero es mejor estar con Cristo que sin Él. Tienes vida eterna. Entonces te va a querer atacar más, pero tienes poder en tu boca. En el nombre de Jesús te reprendemos y la opresión se va. Entonces lo siguiente que va a hacer el enemigo es que te va a querer tapar la boca. Y de repente tú sueñas que en tu sueño el enemigo te una mano así con una garra y unas uñas te empieza a perseguir. Y tú en el nombre de Jesús te reprende y se va. Y tú te despiertas, aleluya, gracias. Al siguiente sueño, en la misma mano garruda así, ya te va a alcanzar y tú no puedes hablar. Y estás como mudo, no puedes hablar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo reía? Está a punto de llegar la mano. Pues tienes tu pensamiento. Tienes que usar el pensamiento. En el nombre de Jesús te reprendo. Y se va el enemigo. Eso es la batalla espiritual. Mire, vamos a quizás tal vez a preparar un tema. Incluso tal vez lo vamos a hacer como un foro, ¿veis? Para hablar acerca de la batalla espiritual. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer en la batalla espiritual? Bueno, tal vez nos vamos a preparar con algunos hermanos y lo vamos a compartir. Ahora bien, fíjese, entonces se reprende. Por eso le siento, es una mini clase de corderito. Entonces tenemos que estar listos en la batalla espiritual. La opresión. Fíjese que la opresión siempre llega al enemigo, tú no sirves para nada. Tú no puedes, no vas a salir de esta situación. Pero entonces el enemigo le está hablando. Recuérdese que hay 7 personas gramaticales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Pero entonces el enemigo casi siempre ataca en segunda persona. No, yo, tú, sí, en segunda persona. Tú no sirves, tú no puedes. Tú eres un inútil, tú no lo vas a lograr en segunda persona. Pero cuando lo reprendes, reprendo ese pensamiento, ese sentimiento, esas palabras no son mías, las reprendo en el nombre de Jesús. Estás reprendiendo al opresor. Entonces el enemigo ataca de otra forma. Entonces, en lugar de atacar en segunda persona, ataca en primera persona. De la gramatical, la primera persona gramatical es yo. Entonces, de repente, es el enemigo el que te está lanzando ese pensamiento, pero va con el título, yo no puedo. Y entonces ese mensaje entra pues porque no hay una barrera que lo reprenda, porque pensamos que somos nosotros. Entonces yo no puedo. Entonces se empieza a anidar. Y entonces es donde empieza a haber la opresión. Pero entonces aún nosotros tenemos que reprender esos pensamientos de nosotros. Porque quizás no son nuestros esos pensamientos. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo debemos de reprender al opresor. Ok, y para, Dios mío, todavía tengo bastante, pero déjeme solo darle este otro puntito. Entonces ya vimos el del opresor. Déjeme ver este le va a gustar. Este hermano es impresionante. Fíjese, siempre estamos viendo Job 18:9, pero dice en la versión Dios habla hoy, dice, se tenderá un lazo a sus pies y alrededor del tobillo se le cerrará el nudo. Si hay algo que el enemigo quiere hacer a los hijos de Dios, es cerrarle las puertas de bendición, cerrarle el caminar, cerrarle la bendición.
Pero déjeme decirle, hermano, que no es Él el que la abre, es Dios. Entonces Él no la puede cerrar, pero sí puede atar y ejercer opresión para que piensen que Él sí te la puede cerrar. Y entonces uno se detiene en la marcha. Porque dice, no tengo las puertas cerradas, algo me está pasando, el enemigo por todos lados me está cerrando la bendición. Y recuérdese de que la escritura dice que Él anda como león rugiente. Y entonces todos pintan al enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús como un león. No, pero no, Él dice que anda como un león. O sea que Él no es un león. El único león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Amén. Y es el que venció a la muerte, le quitó las llaves, venció al diablo, le quitó las llaves a la muerte. Y ahora, hermano, está sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Y está en ti y está en mí. Amén. Entonces, hermano, pero el enemigo sí puede hacer que se cierren las puertas cuando ejerce pone una opresión que lleva a que alguien peque y cometa un pecado y por eso venga una atadura. Entonces sí se puede cerrar el caudal de bendición. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque el enemigo siempre va a querer cerrar. Siempre lo va a querer hacer. Siempre. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que en nosotros vive el Señor Jesucristo. En nosotros está el Espíritu Santo y nos puede guiar hacia toda verdad. Apocalipsis capítulo 3 y verso 7 dice, fíjese, le voy a leer estas. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Oh, mire, bueno, si de repente tiene una puerta cerrada, utilice la llave de David y abra. Cuando tú creas que el enemigo te haya cerrado una puerta, agarra la llave y abre. En el nombre de Jesús no se me van a cerrar las puertas, sino que yo voy a tener puertas abiertas, amplitud, voy a poder llegar a pastos verdes, voy a pasar, voy a trascender, voy a ser de bendición, voy a recibir bendición, voy a cruzar las fronteras, los umbrales de las puertas, porque tenemos la llave de David que el Señor nos dio. O sea que reprendemos todo aquello que el enemigo ha querido cerrar. De repente está queriéndote cerrar la comunión con Dios o que tengas la misma vida espiritual que tenías antes. Entonces sacúdete en el nombre de Jesús. Toma la llave de David que Dios te dio y abre las puertas que tú creas que estén cerradas. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Dice, el que abre y nadie cierra. Mire, por eso es que le digo, el enemigo te puede decir, te voy a cerrar esta puerta. No puede. Pero sí te lo puede hacer pensar, te lo puede hacer creer. Entonces, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Ahora, el verso 8 es bien importante. Dice, yo conozco tus obras, nuestro caminar, nuestros tobillos. ¿Cómo están nuestros tobillos delante de Dios? Están fuertes, están doblados, están quebrados, están fracturados. Porque una fractura no es lo mismo que una quebradura. Un esguince. ¿Cómo está la planta de tus pies? Usted sabe que una de las partes que más nervios o más ramificaciones nerviosas tiene es las palmas de la mano y las plantas de los pies. Muchísimas, muchísimas. Es bien doloroso, o la planta o las palmas. Espiritualmente, hermano, eso tiene mucha importancia. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, y si la puerta está abierta, ¿para qué nos dieron la llave entonces? Yo sé que usted ya había leído ese verso. Y yo lo he explicado también, he compartido de este pasaje en otras ocasiones. Si está la puerta abierta, ¿para qué te dieron la llave de David entonces? No la necesitas, si la puerta está abierta. Oh, pero la llave es para abrirle a otros que tal vez sí tienen cerrada su puerta. Oh, hermano, entonces, la llave es para abrir otras puertas mayores de bendición. Pero esto es bien importante, hermano, debemos de tener la llave de David. Una puerta abierta que nadie puede cerrar, la puerta que Dios te abrió. Hermano, aunque el diablo, aunque Satanás, aunque el adversario se enoje, no te la puede cerrar. Amén. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo.
Ahora, fíjese bien. Aunque dice, una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Oh, o sea que aquí lo está describiendo, ¿cómo es? Depende de las versiones que usted le dice, no te ves tan fuerte, como quien dice, ¿cómo tienes tanto poder? ¿Cómo te ves tan fuerte si te ves todo, no pareces? Pues esta figura de humildad. ¿Cómo estás tú en humildad? ¿Cómo está tu área de humildad? Ah, mira que yo, mi mayor orgullo es ser humilde, pastor. Nos van a tener que meter al lavadero, ¿verdad? Has guardado mi palabra. Mire cómo se abren las puertas cuando se han cerrado o cuando el enemigo quiere hacerte pensar que te ha cerrado. ¿Cómo se abren? Has guardado mi palabra. Aquí está describiendo aquel que tiene la llave de David. Es humilde. Guarda la palabra de Dios. No ha negado su nombre. Uy, hermano. De repente te han preguntado, ¿eres cristiano? Y te estás contando unos chistes de Pepito, ¿verdad? O estás teniendo un mal testimonio. Y tú eres cristiano. ¿De verdad sos cristiano o cristino? Le preguntan a algunos, ¿verdad? Como le digo, los más malos son los cristianator. Quieren matar cristianos, ¿verdad? Cristianators. Y si no me entendió el chiste, me pregunta después. No has negado mi nombre. Dios santo, Dios santo. Entonces fíjese que, como le decía al principio, solo la mano ministerial, la mano de los 5 ministerios, puede fortalecer los tobillos que están débiles. Así rapidísimo. Hechos capítulo 3 y verso número 7 dice, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante sus pies y tobillos. Por eso que le digo, mire, van cómo van. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Si usted se recuerda, aquí está hablando de que Pedro y Juan fueron a orar al templo de la Hermosa y estaba un mendigo paralítico. Y cuando el mendigo le dice, deme una limosna, le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo tomó, le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que de un brinco se levantó y entró cantando y danzando, alabando a Dios entre cantos y gritos, alaba a Dios. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, este fue un milagro poderosísimo y notorio. Pero lo que a mí me llamó la atención dice que sus pies y tobillos cobraron fuerza. Quiere decir que puede ser que muchos tienen sus tobillos débiles. Por eso no pueden pararse, por eso no pueden avanzar, por eso no llegan a su destino final. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, estamos fortaleciendo los tobillos del pueblo de Dios. Y anhelamos que esta palabra entre hasta los huesos y tuétanos espirituales de los tobillos y que se fortalezcan, que se paren aquellos que quizás tenían mucho tiempo de no anhelar buscar del Señor, de no anhelar servirle a Dios, pero que en esta noche se fortalezcan tus tobillos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, la palabra aquí dice que cobraron fuerza. Fuerza se dice en el griego stereo. Y esto significa solidificar, afirmar, confirmar. Y esto me llamó la atención porque, bueno, solidificar es que se puso sólido, afirmar es la firmeza que se pudo poner de pie, pero confirmar. En el diccionario de la Real Academia Española, confirmar es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Pero corroborar la verdad, confirmar. Y fíjese que esta misma palabra confirmar, stereo, está bien ligada cuando dice muchos fueron confirmados en la fe y la verdad. Hermano, me impresionó. Entonces, hermano, no podemos nosotros tener los pies y los tobillos fuertes, firmes o confirmados si no andamos en la verdad. De hecho, recuérdese que la parte de la armadura del cristiano es en los pies es las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Hijo, tendríamos mucho que hablar, pero esta noche se están fortaleciendo tus tobillos y quiero concluir con este pasaje, que también tener los tobillos y los pies fuertes es figura de autoridad. Salmo 8, verso 6
lo haces dominar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Que está hablando de toda la autoridad que se le puso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero esto es en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, y con esto termino, Efesios capítulo 1 y verso 22, dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, a mí me gusta este pasaje. Le voy a decir por qué. Porque dice que todo el dominio, toda la autoridad lo puso, todo lo sometió, todo el dominio, todo el poder se lo dieron a Cristo Jesús. Y todas las cosas las sometió debajo de sus pies y obviamente de sus tobillos, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, y puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No que la iglesia sea la cabeza, sino que es Cristo. Y él lo dio por cabeza, o sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Está sostenida en los pies y los tobillos de Cristo Jesús. Aleluya. Dice el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, que esta noche, hoy, sean fortalecidos tus tobillos. Y todavía nos falta meternos más al río, pero quiero orar, ¿verdad? Quiero orar porque yo sé que el Señor fortaleció los tobillos de muchos que están viendo en esta hora, que tal vez ahora entienden por qué en su caminar es un poco difícil, pero hay que atreverse. Deja que el Espíritu te lleve, te meta y que los primeros pasos te fortalezcan los tobillos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor, que esta palabra sembrada en el corazón de tu pueblo fructifique al 100 por 1, que lleve fruto abundante a tiempo, Señor. Por favor, que esta noche los tobillos débiles sean fortalecidos, Señor. Los tobillos que tal vez estaban doblados espiritualmente, Señor, ahora se enderezcan, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que así como el apóstol Pedro, el apóstol Juan tomaron, Señor, aquel hombre, Señor, y en el nombre de Jesús le dijeron que se levantara. Así yo llamo a aquellos que tienen sus tobillos débiles, sus pies débiles, que se fortalezcan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sea reprendida toda actividad, toda trampa que el enemigo, toda opresión, toda atadura, todo nudo que se quiera poner en el nombre de Jesús, toda debilidad la reprendemos en el nombre de Jesús y ministramos fortaleza en los tobillos de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a orar por las peticiones que entraron el día de hoy. Tenemos algunas peticiones de oración, ¿verdad? Vamos a orar por la hermana Patti Suchite, ¿verdad? Para que esa operación el Señor se glorifique y que todo salga sin ninguna complicación. Así es de que vamos a orar por la vida de ella. También vamos a orar por la mamá de ella se llama Vilma, mi amor, Vilma Morales se llama la mamá, ¿verdad? Vilma Morales. También por la mamá de la hermana Patti Suchite, también está en la emergencia del hospital. Así es de que, hermano, mire, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús y a suplicar que el Señor haga una obra preciosa en Patti Suchite y en Vilma Morales. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, estas peticiones en tus manos y te suplicamos, Señor, que conforme a tu gracia y a tu misericordia, tú mueva las manos de los doctores en esa operación con mi hermana Patti, que te glorifiques, que sea glorificado tu nombre, Señor. Enviamos paz en su corazón, Señor, en su familia, Padre, y te suplicamos, Señor, que seas tú obrando. También te pedimos por su mamá, que está ahora en la emergencia, para que obres, Señor, un milagro, Señor, y que seas tú obrando en su vida, Señor. Que toda tristeza, toda aflicción sea quitada y sea puesta la paz de Cristo Jesús, Señor, en su vida, Señor, y que su cuerpo, Señor, sea sanado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor, aleluya. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías pues nada de esto que hemos hablado acerca de la fortaleza de los tobillos espirituales, pero que me entendiste el tema, que entendiste que en realidad lo que el Señor te está diciendo es que
que te afirmes y que Él te quiere ayudar. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a sentir la diferencia en tus tobillos espirituales, es decir, en tu caminar. Si hiciste esta oración, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org y envíanos ya sea un texto al Messenger o al Facebook, ¿verdad? Diciéndonos que hiciste la oración de fe. Nos gustaría para poder testificar para la siguiente reunión que tengamos, ¿verdad? De lo que el Señor está haciendo en la vida de aquellos que aceptan y reciben a Jesucristo como su Salvador. No me resta más que invitarte el día de mañana en punto de las 7:30 que tengamos nuestra reunión, ¿verdad? Y recuérdate preparar y disponer tu corazón. Visita nuestra página web, escucha la radio 24 horas, ¿verdad? Baja la aplicación para que estemos en contacto y sobre todas las cosas, consagra tu vida porque Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.